Noches pertenecemos a la materia de fotogrametría y fotointerpretación los siguientes integrantes: Luz Dari Galindo, Dayes Geraldine Zapata Flores, Víctor Andrés Andrade Martínez y Luis Ángel David Mayorga Díaz. Estamos pues en la materia pues de fotogrametría y vamos a presentar el tema de geodesia y geodinámica. Nosotros investigamos el siguiente estudio, el cual nos pareció muy interesante, que es la deformación vertical de la corteza terrestre de la cuenca del Amazonas, derivada pues con ayuda de tecnología GPS y datos de Grace GFO de las últimas 2 décadas. Esta presentación pues va a tener el siguiente orden, el cual va con una introducción, datos de procesamiento, métodos, resultado y discusión. Y para finalizar, las conclusiones que vimos del estudio. Bueno, entonces vamos a hablar de la deformación vertical de la corteza terrestre de la cuenca del Amazonas derivada pues con ayuda pues tecnológica de GPS y datos de Grace GFO de las últimas décadas. Es muy importante pues saber qué es este tipo de tecnologías y pues con qué se implementa. Este tipo de tecnología Grace son satélites, los cuales se lanzaron aproximadamente en marzo del 2002, proporcionando datos por 15 años. Después de esos 15 años, se pasó pues a una tecnología que es la Grace Follow On, pues en la cual contribuyó y realizó contribuciones en el campo gravitatorio, realizando mediciones del cambio climático. Varios estudios han utilizado los productos o información que se ha recopilado con la tecnología Grace para analizar diversos cambios geofísicos en la Tierra, incluyendo pues los cambios de agua terrestre en diferentes áreas, como lo son algunos estudios como en la Antártida, en todo el tema del cambio del hielo, estudios en el movimiento tectónico de la meseta de Canguay, cambios del nivel del mar, estudios de variabilidad estacional y cambio del agua terrestre. También se han hecho investigaciones sobre las sequías, una de las más impactantes del año 2005 y las inundaciones posteriores del año 2009. Bueno, los datos que se obtuvieron por medio de CGPS se emplearon para detectar la deformación de la carga vertical de la superficie de una cuenca amazónica en los años 2002 y 2020. Este estudio Grace muestra el cambio de la masa superficial derivados de más de 80 centímetros en términos de altura equivalentes a agua. Durante el estudio, la mayor parte del Amazonas experimentó un aumento de masa específicamente en el caudal del río del Amazonas. En toda la región del Amazonas se tuvo un buen acuerdo en un coeficiente de correlación promedio de 0.75. Como podemos ver acá, esta pues es un satélite el cual pues incorpora la tecnología Grace, el cual pues combinado con las tecnologías de GPS, proporciona nuevas estrategias que pueden superar y detectar superficies en 3D y deformaciones pues en la superficie terrestre. Datos y procedimientos. Iniciamos con el 2.1, datos y procesamientos GPS. Datos GPS recolectaron 71 observaciones del CGPS, que es el Sistema de Posicionamiento Global Continuo, del Laboratorio Geodésico de Nevada. Estos son provenientes de la red global de GPS. Continuamos con el propósito. El objetivo es utilizar estos datos para determinar la deformación vertical de la corteza terrestre en la cuenca del Amazonas. Procesamiento. Los datos del CGPS fueron obtenidos del sitio web de NGL y se ajustaron en cuanto a formatos y distribución de intervalo de tiempo para su respectivo análisis. Herramientas utilizadas: se empleó el software TS para abordar cambios en los equipos y eventos sísmicos que podrían afectar los registros del GPS. Eliminación de compensaciones. Se ajustaron a los parámetros según las condiciones reales y las instrucciones del software para eliminar posibles compensaciones en los datos. Continuamos con las consideraciones.
Bueno, se señala la presencia de señales sísmicas en los componentes verticales de los datos GPS, lo que puede requerir atención especial en el análisis. Los resultados, estos se obtuvieron datos de más de 2.5 años de las 71 estaciones, lo que permitió determinar las tasas de deformación vertical de la corteza terrestre y estudiar tendencias a lo largo del plazo de la serie en el tiempo. Continuamos con el muestreo. Bueno, aquí se realizó un promedio mensual de la serie de tiempo vertical del GPS para cada estación, facilitando la interpretación de los datos a lo largo del tiempo. Entonces, por acá podemos ver la figura 1. Esta es la ubicación de 71 estaciones en la región amazónica. Era lo que les estaba comentando ahorita. Entonces, bueno, aquí los puntos rojos, verde, indica respectivamente las estaciones con registros de la duración de datos inferior a 5 años y más de 10 años. Esta cobertura de la región de estudio denota la curva negra sólida y las curvas blancas representadas en los límites de las placas. Continuamos con el 2.2, que son datos y procedimientos de Grace. Bueno, redistribución, carga y deformación elástica. Bueno, aquí podemos decir que se explica como la redistribución de la carga en la Tierra. Esta provoca cambios en la masa en diferentes áreas, lo que a su vez genera deformación elástica en la superficie terrestre. Grace. Continuamos con Grace Gravity, Recovery and Climate Experience. Bueno, esta se introduce el concepto de Grace como un proyecto que puede detectar las señales de carga estacional hidrológica, lo que implica su capacidad para monitorear cambios en la masa de la Tierra. Continuamos con datos utilizados. Bueno, aquí estos se mencionan los datos específicos utilizados en el estudio, que son los productos mensuales del campo gravitatorio del Grace desde un periodo del tiempo determinado, en este caso desde abril del 2002, como aquí lo mencionamos, hasta octubre del 2020. ¿Listo? Entonces los procesamientos. Estos se detallan los pasos llevados a cabo perdón, los datos de Grace, como la suma de coeficientes, el reemplazo de coeficientes C20 y el filtrado mediante extracción y filtros para mejorar la calidad de los datos. Consideraciones. Se discuten las posibles limitaciones o factores que pueden afectar la precisión de los resultados, como el error de filtrado y la fuga señal de agua terrestre. Supresión de error de fuga. Se explica cómo se aborda específicamente el problema del error de fuga en el procesamiento de los datos, utilizando métodos específicos propuestos para Chen y colaboradores. Resultados. Bueno, aquí esta es la parte. Resultados. Esto se describe como el objetivo final del análisis de los datos, que se calcula a la altura equivalente del agua. Entonces, finalmente, la altura equivalente del agua EWH, que refleja la masa, cambios de superficie de la Tierra, por lo que se puede calcular utilizando el coeficiente de Stokes de la siguiente manera. Entonces, aquí presentamos la forma en la que se calcula. ¿Vale? Entonces, continuamos con el 2.3. Entonces hablamos aquí, el 2.3 es la carga de masa derivadas del Grace, ¿listo? Entonces continuamos aquí con las deformaciones de carga de masa superficial. Esto explica que se están calculando las deformaciones en la carga de masa superficial, lo cual esta implica cambios en las distribuciones de la masa terrestre, que pueden influir en la deformación de la superficie de la Tierra. Continuamos con corrección GAC. Esta describe que está explicando el modelo a las soluciones Grace GSM para corregir las influencias de la atmósfera y el océano en los datos de Grace. Aunque esta corrección puede ser leve, se decide, mantenerla para mejorar la precisión pues, de estos resultados. Entonces, por último, tenemos a la serie temporal.
Entonces, esta explica que está analizando una serie temporal, es decir, datos recopilados a lo largo del tiempo, específicamente enfocados en la deformación vertical causadas por variaciones en la impresión atmosférica y la influencia del océano sin mareas. Esto puede explicar cambios, estaciones u otros patrones a lo largo del tiempo. La carga y los efectos hidrológicos continentales se pueden calcular como aquí mostramos, donde Cm, N y Sm, N son los coeficientes armónicos esféricos del campo de gravedad. HO, L y KO son números de amor son calculados por Ferrel 13, ¿ven? Con respecto al centro de masa de la Tierra sólida. Buenas noches, mi nombre es Víctor Andrade y continuando un poco acerca de la deformación vertical de la corteza terrestre de la cuenca del Amazonas, encontramos una sección de los métodos que fueron utilizados para la determinación de estas deformaciones. Tenemos dos métodos en el cual se basaron los investigadores para realizar la investigación y posteriormente la publicación de este artículo. El primero es el análisis de la correlación de GPS y el GRACE. El coeficiente se calcula mediante las siguientes fórmulas que tenemos acá proyectadas, donde GPS se refiere a una serie temporal media mensual de número de las tendencias obtenidas. El GRACE son los datos de carga masiva derivados del GFO. El N es la sumatoria de los meses para la observación sincrónica en una estación de GPS y el R es el coeficiente de correlación de Pearson, donde varía de 0 a 1. Cuanto mayor sea el valor, mejor será el acuerdo. El siguiente método que tenemos es el promedio de pila de carga del GRACE y las deformaciones del GPS. Las ubicaciones de los sitios de GPS tienen muchos factores que incluyen y hay errores sistemáticos en la información de la ubicación como efectos locales, de trayectorias múltiples y errores del modelo de órbita de los satélites. Pero para la determinación correcta y exacta de estos valores tenemos las fórmulas anteriormente proyectadas que nos sirven para determinar las variables y las desviaciones que tienen estos valores dados por los equipos, ¿cierto? Sabemos que cualquier onda electromagnética nos puede afectar los valores arrojados por este tipo de equipos tan sensibles como son los GPS. Para ello nos basamos en las correlaciones anteriormente mencionadas. Resultado y discusión. Sobre el artículo se centran varios aspectos claves del estudio sobre los cambios en la masa superficial y la deformación vertical en la cuenca del Amazonas, utilizando datos de GRACE y GPS. El estudio proporciona una evaluación detallada de los cambios en la masa superficial y la deformación vertical en la cuenca del Amazonas, destacando la importancia de la interacción entre factores hidrológicos y geodésicos en el sistema ambiental de la región. Cambios en la masa superficial. Se observan cambios significativos en la masa superficial a lo largo del tiempo con variaciones anuales pronunciadas. Estos datos indican alteraciones en el almacenamiento de agua en la cuenca con áreas de ganancia y pérdida de masa identificadas. La redistribución continua de los recursos hídricos en la región sugiere la influencia de los factores como el monzón y la precipitación. Los cambios en la masa superficial se encuentran representados principalmente en la figura 2, en la A y la B. Estas figuras muestran los cambios de masa derivados de Grace en términos de altura de agua equivalentes en la cuenca del Amazonas durante un periodo de tiempo específico, desde abril 2002 hasta octubre del 2020. Su figura A muestra la amplitud anual de los cambios de masa, resaltando las variaciones espaciales heterogéneas en toda la cuenca, lo que significa que nos muestra cuánto cambia cada año en diferentes áreas. Y la subfigura B representa la tendencia secular de los cambios de masa superficial derivados de Grace, lo que significa que nos dice la cantidad total de agua que está aumentando o disminuyendo a lo largo de los años.
Figura 3. Esta figura muestra los cambios en la masa superficial de agua en la cuenca del Amazonas en diferentes momentos durante el periodo en el que se estudió, lo que proporciona una visualización adicional de la distribución espacial y temporal de los cambios de masa en la región. En la figura 7 podemos observar cómo se muestra la deformación superficial general en la cuenca del Amazonas a lo largo del tiempo utilizando datos de GPS y GRACE. Esta deformación superficial está directamente relacionada con los cambios en la masa superficial del agua, ya que la carga de agua afecta la elevación del suelo. Aquí podemos ver cómo cambia la altura del suelo en general en la cuenca del Amazonas a lo largo del tiempo utilizando datos de GPS y de GRACE. Lo que pudimos observar de las figuras fue la cantidad de variación de agua almacenada en la cuenca del Amazonas a lo largo del tiempo, lo que proporciona información importante sobre la dinámica hidrológica de la región. Deformación vertical. Se encuentra una relación entre la deformación vertical y las variaciones en la carga superficial. Se sugiere que esta deformación está principalmente influenciada por la hidrología continental, la atmosférica y las cargas oceánicas no tidales. La consistencia entre los datos GPS y GRACE respaldan esta relación y proporcionan una comprensión más compleja de la dinámica hidrológica en la región. La deformación vertical se encuentra representada principalmente en la figura 5. Esta figura presenta las series temporales de desplazamiento vertical en 8 lugares diferentes en la región del Amazonas. A través de estas series temporales se puede observar cómo varía la altura del suelo en diferentes puntos de la región a lo largo del tiempo, lo que refleja la deformación vertical. Nuevamente en la figura 7 se muestra la deformación superficial general en la cuenca del Amazonas utilizando datos de GPS, aunque la figura se centra en la deformación superficial. Esta deformación está directamente relacionada con la deformación vertical del suelo, ya que la carga del agua y otros factores pueden influir en la elevación de este. Estas figuras proporcionan información sobre cómo cambia la elevación del suelo en la región del Amazonas, lo que es importante para comprender los procesos geodinámicos y la respuesta del medio ambiente a las variaciones de la carga superficial del agua y de otros factores. Análisis de Wheatlet. El estudio utiliza el análisis de Wheatlet para examinar las señales periódicas interanuales. Esta figura muestra los espectros de tiempo-frecuencia de Wheatlet para las series temporales mensuales de GPS y GRACE. El análisis de Wheatlet se utiliza para examinar las señales periódicos de los datos que nos da el GPS y GRACE a diferentes escalas temporales y frecuenciales. Esta proporciona información sobre la variedad estacional y periódica en la masa superficial del agua y la deformación vertical de la cuenca del Amazonas. Eh, Perspectivas futuras. Se propone el uso combinado de datos de GPS y GRACE para mejorar la comprensión de los cambios en la masa superficial y la deformación vertical de la región del Amazonas. Esta integración de datos ofrece nuevas perspectivas para el monitoreo continuo de la hidrología de la cuenca y puede contribuir al manejo sostenible de los recursos hídricos en la región. En la discusión del texto se menciona posibles enfoques futuros, como el uso combinado de datos de GPS y GRACE para mejorar la comprensión de los cambios en la masa superficial y los cambios en la deformación vertical de la región del Amazonas. Esto sugiere un camino para investigaciones futuras que podrían aprovechar aún más la integración de diferentes conjuntos de datos geodésicos e hidrológicos para mejorar la comprensión de los procesos de la cuenca del Amazonas. El texto nos proporciona una visión sobre cómo podría evolucionar la investigación en esta área y cómo podría utilizarse en los datos existenciales para avanzar en el conocimiento sobre la dinámica hidrológica y geodinámica en la región del Amazonas. Como conclusiones finales de este estudio, se estimó la superficie vertical a lo largo pues, de la cuenca del río Amazonas y pues en general las observaciones pues gracias a la tecnología GRACE y CFO indican pues fuertes oscilaciones hidrológicas en la zona de estudio y vemos cómo es de importante la tecnología
al momento de utilizarla para observar los comportamientos, en este caso, de la cuenca amazónica.